La Cancillería colombiana no le concederá asilo político al argentino Gustavo Modesto de Marchi. Este es el doctor Gustavo de Marchi, La pregunta es fundamental y que tiene que resolverla la justicia. argentino, ex fiscal federal de Mar del Plata en los años previos a la última dictadura militar. Candidato a intendente por el justicialismo marplatense en 1983 y hombre influyente todavía en la justicia de esa ciudad. Fue conjuez de la Cámara Federal durante muchos años, pero también fue presidente del Tribunal de Ética de los Magistrados de la Justicia Federal y miembro del Tribunal de Ética para los Magistrados de la Justicia Federal. Ética. En noviembre de 2010 fue llamado a indagatoria por el juez federal de Mar del Plata, Rodolfo Pradas, acusado de participar en crímenes de lesa humanidad en 1975, como miembro de la Concentración Nacional Universitaria, CNU, una organización de ultraderecha vinculada a la AAA. Eran nenes de mamá que integraron un comando apoyados por López Rega y compañía. Pidió la exhibición de prisión. Como se la negaron, escapó. Desde entonces permanecía prófugo hasta que lo detuvieron en Bogotá. El juzgado tercero federal de Mar del Plata supo que de Marchi había huido del país a principios de noviembre pasado, pero cuando pidió su captura a la Interpol, ya de Marchi había viajado por Brasil y se encontraba en Colombia. Ahí se presentó como un perseguido político y pidió ser considerado un refugiado. La Cancillería le notificará en las próximas horas al ciudadano argentino Gustavo de Marchi que Colombia no le concede el asilo que había solicitado como refugiado. El argentino se registró en este hotel desde el 12 de noviembre y 3 días después visitó la Cancillería para solicitar formalmente asilo. Posteriormente se conoció la orden de captura de Interpol, pero el DAS solo logró su captura el pasado miércoles. Durante su búsqueda fue registrado en sitios turísticos y leyendo periódico en el lobby de varios hoteles, pero no se pudo documentar su relación con ningún colombiano. La Interpol no pudo identificar las razones ni los contactos que le hicieron creer que en nuestro país sería protegido como un perseguido político. Detrás suyo se desentraña una historia que se creía sepultada, pero aún divide las aguas de la ciudad. La CNU tenía el apoyo de López Rega y el amparo de muchos militares en aquel momento que estaban en el gobierno. Entonces era como que tenían una credencial para poder salir y pum, 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 y matar. Esto era así. En cambio la izquierda la hacía sin tener apoyo de ningún sector militar. Pero también eran violentos. Una historia que está empezando a ser reescrita y saca a flote lo más oscuro de nuestro pasado reciente. Lo que sí puedo decir que en esa época vivíamos en el infierno. Una historia que entrelaza nombres e instituciones poderosísimos en estos tiempos. Retratos de violencia en blanco y negro o en color que acaso expliquen el dominio de la intemperancia en la actualidad. Ya en ese momento Hugo Moyano se relacionaba con la JSP y se relacionaba con la CNU, que eran íntimos aliados de la CNU. A partir de entonces, en Mar del Plata, la CNU se convierte en la AAA. Mar del Plata, la otra AAA. ¿La CNU qué era? Era un grupo de extrema derecha integrado por mucha gente, muchos profesionales, algunos gremialistas, y que trabajaba coordinadamente en la represión ilegal con la policía de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, con la policía federal, y a partir de septiembre del año 75 con la anuencia y con participación también del personal del ejército. Este era un grupo muy sólido ideológicamente, es decir, estos no eran matones sindicales ni ex agentes de policía y suboficiales del ejército, sino que eran jóvenes en ese momento ideológicamente muy fuertes de derecha y que como parte de su ideología sostenían la acción violenta.
El hecho que dispara el aumento de este enfrentamiento armado es el asesinato de un estudiante, el primer asesinato cometido en una universidad argentina, de Silvia Filler. Este edificio es de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde funcionaba la Facultad de Arquitectura. Se veía conmovido porque ingresaba una banda armada y a tiros disolvía una asamblea que estaban desarrollando los estudiantes. El asesinato de la estudiante Silvia Filler fue en 1971, cuando la CNU intentó impedir una asamblea y marcó el bautismo de fuego de la organización. A partir de ahí, los grupos de derecha amenazaban cuando uno publicaba una información de la izquierda, y los grupos de izquierda amenazaban cuando uno publicaba una información de derecha. Era muy difícil hacer periodismo. La CNU se hizo fuerte en el Poder Judicial marplatense y desde ahí coordinaba sus acciones, con el apoyo de la policía, de la universidad y también de algunos sindicatos. Lo terrible de este grupo era que como estaban en los grupos neurálgicos de la ciudad, ¿no? Estamos hablando universidad, justicia y la CGT, los que enfrentaban, por eso sabía que enfrentaban al poder absoluto. Eran los dueños, efectivamente, de la vida y de la muerte antes de los militares. Muchos de sus integrantes integraban el Poder Judicial, con lo cual manejaban información sensible. Si alguien interponía un habeas corpus, etcétera, etcétera, ellos se enteraban de los pasos de las futuras víctimas en el momento prácticamente. La represión en la universidad la tenía la CNU, no hacía falta el ejército. Ellos eran prácticamente un propio ejército de pequeñas dimensiones. Y hay una declaración de un ex integrante de la CNU en el que reconoce que se le daba armamento, que se le daba vehículos, que se lo proveía a los miembros de la CNU de credenciales falsas, y cuando había que hacer un operativo importante también bajaba gente de Buenos Aires. Ellos eran la AAA. En 1975, el asesinato de quien era el líder de la CNU, Ernesto Piantoni, desató una ola de sangre en Mar del Plata. Frente al cadáver de Piantoni juran vengar y entonces hacen el 5 por 1, ese que en algún momento había mencionado Perón. Esa misma noche salen a la búsqueda de personas, van a buscar a uno que decían que podía ser el responsable, que era Pacho Elizagaray. Se enteran que estaba en la casa de unos primos, que eran los Videla, hijo de un militar. Lo corren por los techos y lo matan. Se llevan a los dos hijos de Videla, uno de 22 años y otro de 16. El padre de Videla interviene, pide que no se lo lleven y se lo llevan también al padre. Ahí los amordazan, los atan de pies y manos y los ejecutan con más de 50 balazos a cada uno de ellos por la zona de Constitución. Ese mismo día van a buscar un médico, que era Goldenberg, y también de la misma forma lo secuestran, lo maniatan y lo terminan ejecutando. Eso fue, digamos, al pie del cajón, el juramento de venganza. Y el 5 por 1 lo cumplieron. Y lo cumplieron. Poco tiempo después desapareció la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata. La noticia en los diarios coincidió con una visita a la ciudad de la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón y de su ministro López Rega. El obispo Pironio y Coca Maggi estaban al frente de la Universidad Católica y el CNU tenía a la Universidad Provincial y quería incorporar a la Universidad Católica en el proceso de nacionalización. El secuestro y el asesinato de Coca Maggi justamente tiene que ver por la oposición a la integración de la Universidad Católica a la Universidad Provincial y Nacional. Cuando en todos los diarios de Mar del Plata se publicaban notas relativas a la preocupación de la comunidad, del mismo Pironio, por la suerte de Coca Maggi, la cosa se había cerrado. ¿Estaba desaparecida? Estaba desaparecida, porque su cadáver aparece el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe. Un día antes del golpe. Pero al mes la causa estaba archivada. No fue el único caso que fue ignorado y archivado con tanta celeridad.
La justicia federal funcionaba como una gran aspiradora, es decir, todo lo que pasaba vinculado con esto era tema de ellos. Llevado ahí no había posibilidad de que nadie investigara nada ni que nadie hiciera nada. O sea, ellos lo hacían y ellos lo tapaban. Ellos lo tapaban. Desde el Poder Judicial salían a matar y en el Poder Judicial no investigaban y cerraban el sumario abierto por el crimen que ellos mismos habían cometido. Exactamente. Eso es lo que le digo. Y así es. Por entonces, el fiscal federal en Mar del Plata era Gustavo De Marchi. Fueron los dueños de la vida y de la muerte. Ellos decidían quién vivía y quién moría. El doctor Salerno había sido compañero de De Marchi como profesor en un colegio marplatense. En marzo de 1976, 5 días antes del golpe, fue secuestrado y torturado. Estuvo desaparecido un tiempo. ¿Cuándo lo detienen a usted? El 19 de marzo de 76. ¿Dónde fue? En mi casa, en la calle Bolívar y Rioja, acá en Mar del Plata. Ahí me detienen, de ahí desaparezco. Es decir, me llevan a la comisaría cuarta. Estoy en la comisaría cuarta, un día me sacan y me llevan a la cueva. 5 días antes del golpe. 5 días antes del golpe. Sus familiares presentaron ante De Marchi un habeas corpus. Me cuentan que él recibió el habeas corpus y prácticamente lo tiró en un cajón como en una actitud muy... Y no hizo nada. Hoy la Justicia Federal de Mar del Plata investiga a De Marchi y a otras 8 personas por asociación ilícita y homicidios calificados. Y no es sencillo porque aquí se trata de personas que tienen mucho poder, que han integrado los cuadros de la Justicia Federal de Mar del Plata, que han sido con jueces en la Justicia Federal de Mar del Plata, que han tomado café a la vista de todo el público con jueces federales de Mar del Plata y que el poder que tienen lo usan. Tanto la investigación judicial como las medidas que se están tomando provocaron una gran polémica en la ciudad. Es muy fácil investigar al hombre de a pie, es muy fácil. Pero cuando usted tiene que investigar a gente con poder, la situación cambia. Por eso hay que ver la cantidad de prófugos que tenemos. Tardaron bastante tiempo en librar las órdenes de detención si se tiene en cuenta que la Cámara Federal rechazó las exhibiciones de prisiones el día 3 de noviembre y en delitos de lesa humanidad usted tiene que actuar con prontitud. Y las órdenes de detención se dispusieron el día 10 de noviembre. Eso es una invitación a profugarse. Es lo que hizo De Marchi antes de ser detenido en Colombia. El juez Pradas, que dictó la tardía orden de captura, acaba de ser denunciado. Mañana veremos que la CNU no estaba sola. Para uno de los denunciantes, contó con el apoyo de un sector importante del sindicalismo. Ya en ese momento, Hugo Moyano se relacionaba con la JSP y se relacionaba con la CNU, que eran íntimos aliados de la CNU. A partir de entonces, en Mar del Plata, la CNU se convierte en la AAA. El grueso, digamos, el núcleo más duro de este grupo lo compondrían entre 25 y 35 personas.